Hola estudiantes de la cátedra de estática de la Escuela de Ingeniería Electromecánica del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Les habla el profesor Manuel Mata. En este video vamos a explicar algunos problemas del capítulo 10. El primer problema es el 16. Determine el momento de inercia para el área sombreada con respecto del eje Y. Observen el área. La función y es igual a x a un medio, la que limita el área sombreada. Observen, en x tienen 1 metro, en y tienen 1 metro también. Aquí lo conveniente es utilizar un diferencial de área adecuado. Delta de área es igual a y de x. Observen el de x horizontal. Y es la altura media del elemento diferencial, por tanto el de a es igual a la raíz de x. Se calcula entonces el momento de inercia respecto del eje Y. Recuerden que y depende de x. Por tanto, y es la integral de área de x al cuadrado de a, que es igual a la integral definida desde 0 a 1 de x al cuadrado, raíz de x, ya que el de a es raíz de x. Por tanto, y es la integral desde 0 hasta 1 de x a las 5 medios de dx. Integran y obtienen que el y es igual a 0.286 metros a la cuarta potencia. Esto no lo dejé en el video de teoría, pero las unidades de I o las unidades del momento de inercia son unidades de longitud a la cuarta potencia. Ahora vamos con el problema 10.29. Determine y que localiza el eje centroidal x para el área de la sección transversal de la viga en T. Después se encuentran los momentos de inercia y x e y. Observen el área. Son dos elementos rectangulares. Uno de 20 por 150. El otro, el horizontal de arriba, de 20 por 150. Observen que el centroide general estará ubicado en el eje x', y'. Entonces se divide el cuerpo en dos rectángulos. Vean que la distribución de área mayor va a estar en la parte superior, por tanto el centroide general va a estar ubicado un poco abajo de la sección horizontal. Muy bien. Entonces y es el centroide con respecto del eje y. Observen que y viene hacia abajo desde la parte superior de la pieza. Observen que aquí está x, aquí está y. A propósito, coloqué x y y en esos dos sentidos. Ustedes definen el sentido positivo donde ustedes crean que sea conveniente y tienen que ser consistentes y trabajar con esos sentidos siempre. Por tanto, y va a ser este área de arriba multiplicado por el centroide a partir del eje de referencia,
que el centroide del área de arriba va a estar en 10 y el centroide del área de abajo va a estar a 75 más 20, que sería este alto del rectángulo horizontal. Entonces tendrían ustedes, voy a hacer un poco más pequeño esto, 10, que es el centroide del área de arriba, multiplicado por 150 por más 150 por 20, disculpen, más 75, que son estos 75, más los 20 para partir del eje de referencia X hacia Y por 150 por 20, que sería este área vertical, sobre la suma de todo el área. Entonces el centroide en Y daría 52,5 milímetros. Ahora, recuerden que el IX depende de Y. Entonces va a ser el I al centroide de cada pieza más el área por la distancia entre centroides al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí nos piden con respecto o nos piden el momento de inercia respecto al eje X'. Entonces tienen ustedes un doceavo de la altura, que es el área vertical 150 al cubo por 20, un doceavo de BH al cubo, H la altura, 150 al cubo, más el área 20 por 150 por la distancia entre centroides al cuadrado, más un doceavo de lo que sería el ancho por la altura al cubo sobre 12, más el área por la distancia entre centroides al cuadrado. Esto nos da el IX igual a 16,6 por 10 a la 6 milímetros a la 4. El momento de inercia con respecto del eje Y, vean que la pieza que tenemos aquí es simétrica con respecto a Y. Por tanto, la porción del área por la distancia entre centroides al cuadrado va a ser igual a 0. En otras palabras, para el teorema de paralelos, el eje Y coincide'. El eje Y'. Por tanto, no es más que sumar el momento de inercia al centroide de cada rectángulo. Por tanto, tenemos 20 por 150 al cubo sobre 12 más 150 por 20 sobre 12. Y este nos da 5,725 por 10 a la 6 milímetros a la cuarta potencia. Este problema semejante, por favor, lo tratan de entender. Y vamos a trabajar con este problema. Determine el momento de inercia para el área sombreada con respecto del eje Y. Vean que están pidiendo respecto del eje Y, no respecto del eje Y'. Entonces, vean que nos piden respecto a este eje. Tenemos que calcular o buscar el centroide de este
triangulito que está a una tercera parte de 6 en X, recuerden que Y depende de X, este triangulito también está a una tercera parte de 6 en X o hacia menos X, ¿sí? Este círculo, el centroide estará en 3 o menos 3 en X y este rectángulo va a estar en menos 3 en X. En realidad, como la distancia es al cuadrado, para este problema, el centroide de las áreas que están al lado izquierdo no tiene sentido introducirlo con el número negativo. Al final, en los apéndices del libro, ustedes pueden observar que los momentos de inercia para las diferentes áreas son estos que están acá. El de un rectángulo es B, o como ya utilizamos antes, un doceavo de BH al cubo, donde B es la base, H es la altura. El triángulo, el I, es igual a B, H al cubo sobre 36. Hay que tener cuidado con las bases y hay que tener cuidado con las alturas, según los ejes de referencia. Y el círculo es pi cuartos de r a la cuarta potencia. Entonces, sin perder de vista que nos están pidiendo con respecto al eje Y no respecto al eje Y', si nos pidieran respecto al eje Y', tienen que calcular primero el centroide en X. ¿Por qué? Porque Y depende de X. Entonces, el Y es igual a la suma de Y al centroide de cada pieza más el área por la distancia al cuadrado. Y aquí la distancia es la distancia al eje Y. Entonces, ¿qué tienen? Un 36avo de 9 por 6 al cubo. Observen que 9 es esta altura. 6 al cubo sería esta distancia en X. Más el área, un medio de 9 por 6 por un tercio de 6, que sería 2 al cuadrado, distancia al cuadrado, más 3 por 6, que es la distancia en X, al cubo sobre 36, más un medio de 3 por 6 por 2 al cuadrado, porque este centroide está a 2 con respecto al eje Y, más un doceavo de base por altura, disculpen, sería esta la base por la altura en X al cubo. 6 por 6 al cubo sobre 12, más área por distancia del centroide con respecto al eje Y al cuadrado, menos, porque vean que esto es un agujero, el I del círculo, menos el área por la distancia del eje Y al centroide del círculo al cuadrado. Y esto les da un Y de 522 pulgadas a la cuarta potencia. Aquí está el cálculo en X, por favor ustedes lo hacen en la casa. Es lo mismo, pero recuerden que es con respecto al eje X, no el eje X'. Hay que tener cuidado cuando les piden el I al centroide y el I a un eje de referencia, que no es el centroide. Por último, tenemos este problema. Vean que son áreas compuestas. Localice el centroide Y de la sección transversal y determine el momento de inercia
de esta sección con respecto del eje X y X depende de Y. Y vean que es con respecto del X'. El X' es el que ustedes van a ubicar en el centroide de la sección. Bueno, entonces vean. Ustedes tienen varias áreas. Tienen un rectángulo horizontal, un rectángulo o un cuadrado superior. Observen aquí la figura original. Ven que tienen punto 3 por punto 4. En realidad esto sería un rectángulo, otro rectángulo y dos triángulos, que están simétricos los dos triángulos con respecto al eje Y. O sea, este es simétrico con este respecto al eje Y. Entonces lo primero es sacar el centroide en Y para ubicar el eje X'. ¿Cómo lo hacen? La suma del área sub I por el Y sub I sobre la suma total del área. Ese centroide está a punto 18,1 metros. Recordar, para el rectángulo, el momento de inercia al centroide del rectángulo es 1/12 de BH al cubo. Para el triángulo, al centroide del triángulo sería 1/36 BH al cubo. Y aquí, pongan atención, como están pidiendo a X', si tomamos la distancia entre el centroide general y el centroide de cada pieza en Y. Entonces, el X' les va a dar 4.23 por 10 a la menos 3 metros a la cuarta potencia. Por favor, les recuerdo, traten de leer el capítulo, traten de entender los problemas resueltos del capítulo 10. Y por favor, tratemos de entender estos problemas que están en el PDF. Muchas gracias.